Hola a todos y a todas. En este vídeo veremos cómo participan las hormonas en el ciclo menstrual, al igual que algunos factores que lo pueden alterar de una manera u otra. También hablaremos sobre los diferentes ciclos que se dan en las mujeres y explicaremos sus fases. El ciclo menstrual son cambios regulares en el sistema reproductor femenino para preparar a la mujer para el embarazo. Esto produce óvulos u ovocitos. Se repite mensualmente y dura de 20 a 35 días. Este es el resultado de dos ciclos, el ovárico y el uterino, que se producen al mismo tiempo. En el ciclo uterino se producen cambios en el endometrio en respuesta al ciclo ovárico. Este también prepara y mantiene el revestimiento del útero para recibir un embrión. Tiene 3 o 4 fases: la menstruación, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase isquémica, que esta solo ocurre cuando el óvulo no es fecundado y se reduce la producción de hormonas. En el ciclo ovárico se desarrollan los folículos y se controla la liberación y producción de óvulos y de hormonas, estrógeno y progesterona. El ciclo ovárico tiene una fase folicular o proliferativa, una ovulatoria y una fase secretora o lútea. La fase folicular está dominada por el estrógeno, mientras que la fase lútea está dominada por la progesterona. Si hablamos a nivel uterino, la fase folicular comienza por la menstruación, que se produce tras la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona, que provocan una constricción de los vasos sanguíneos, lo que resulta en la desintegración y desprendimiento de la capa superficial del endometrio. Entre 4 y 7 días después y bajo la influencia del estradiol, el endometrio se regenera y engrosa. Esto se denomina fase proliferativa. A nivel ovárico, un aumento de la secreción de FSH en la adenohipófisis provoca la maduración de folículos primordiales y primarios del ovario a folículos secundarios, cuyas células de la granulosa producirán estradiol. Esta hormona estimula la producción de sus propios receptores en las células de la granulosa y hacia el final de la fase también de los receptores de LH para preparar al folículo de Graf para la ovulación. 1 o 2 días antes de la ovulación, la adenohipófisis aumenta la segregación de hormona luteinizante. Fase ovulatoria. Cuando el folículo de Graf se convierte en una ampolla, el pico de LH hace que su pared se rompa, aproximadamente el día 14 del ciclo, liberando un ovocito detenido en fase 2 de la meiosis, que está rodeado por una zona pelúcida y una corona radiada. Este ovocito será arrastrado por los cilios hacia la trompa de Falopio, por la que llegará al útero. Una vez se produce la ovulación, se inicia la fase lútea del ciclo ovárico, la fase secretora del ciclo uterino y la fase posovulatoria del ciclo menstrual, que correspondería el día 14 de un ciclo normal y durará 14 días hasta el día 28 del ciclo. Tras la liberación del ovocito, durante la ovulación, el folículo vacío es estimulado por la hormona luteinizante para convertirse en una nueva estructura, el cuerpo lúteo. Las células de la granulosa y de la teca interna que quedan se convierten con rapidez en células luteínicas. Esta modificación de la estructura se acompaña de un cambio en la función, ya que el cuerpo lúteo actúa como una glándula que secreta estradiol y progesterona. Las concentraciones de progesterona en la sangre son insignificantes antes de la ovulación, pero aumentan con rapidez hasta un grado máximo durante la fase lútea. La elevada concentración de progesterona estimula la actividad secretora del endometrio e incrementan su vascularización, además de engrosarlo también. De esta forma están preparando el endometrio para la recepción del óvulo fertilizado en caso de que sea así. Un efecto de la progesterona es que aumenta la temperatura corporal basal, ya que aumenta el termostato hipotalámico. El moco cervical pasa a ser menos abundante y más espeso, con lo que ya es demasiado tarde para la fertilización del ovocito. Las altas concentraciones de progesterona en combinación con el estradiol durante la fase lútea ejercen un efecto inhibidor, es decir, la retroalimentación negativa, que bloquea la producción de la hormona de gonadotropinas por parte del hipotálamo y la secreción de la hormona folículo estimulante y luteinizante por parte de la hipófisis. Asimismo, hay indicios de que el cuerpo lúteo produce inhibina durante la fase lútea, la cual ayuda a suprimir la secreción o la acción de la hormona folículo estimulante, lo cual sirve para retrasar el desarrollo de folículos nuevos y de esta manera evitar múltiples ovulaciones y posibles embarazos. Sin embargo, nuevos folículos comienzan a desarrollarse hacia el final de un ciclo en preparación para el siguiente. En caso de que no se produzca la fertilización, el cuerpo lúteo comienza a degenerar alrededor de los 8-10 días tras la ovulación, transformándose en el cuerpo blanco cuerpo albicans. Esta regresión provoca su pérdida de función ya que las concentraciones de estrógenos y progesterona descienden. La involución final se produce alrededor del 26 días del ciclo sexual femenino normal, 2 días antes del comienzo de la menstruación. En ese momento, la interrupción brusca de la secreción de estrógenos, de progesterona y de inhibina elimina la inhibición por retroalimentación de la adenohipófisis, permitiendo que comience de nuevo la secreción de cantidades crecientes de la hormona folículo estimulante y luteinizante.
La regresión del cuerpo lúteo y la pérdida súbita de estradiol y progesterona provocan la descamación del recubrimiento endometrial, que se expulsa con sangre, causando la menstruación o sangrado menstrual, que dura aproximadamente de 2 a 7 días. Ambas hormonas inician el crecimiento de los nuevos folículos para comenzar un nuevo ciclo ovárico. El ciclo se puede ver alterado por muchos factores, ya sean físicos o emocionales. Los factores más comunes que pueden provocar una ausencia de menstruación, que es lo que se conoce como amenorrea, o un ciclo irregular son estrés, medicamentos, cambios hormonales, cambios de peso corporal, ejercicio excesivo, trastornos alimenticios, enfermedades crónicas, consumo de alcohol y tabaco, factores ambientales o viajes y cambios de zona horaria. Además, hay una serie de efectos hormonales que juegan un papel muy importante en las diferentes fases del ciclo. En la fase ovárica folicular, de los días 1 a 4 y endometrial menstrual, hay una secreción escasa de FSH y LH, mientras tanto, el estradiol y la progesterona se mantienen bajos. En la fase ovárica folicular, de los días 5 a 13 y endometrial proliferativa, la FSH es levemente más alta que la secreción de LH en la fase folicular inicial. Además, la secreción de estradiol aumenta. A continuación, en la fase ovárica ovulatorios día 14 y endometrial proliferativa hay una secreción intensa de LH y aumento de la FSH. Además, desciende la secreción de estradiol. Por último, en la fase ovárica lútea, de los días 15 a 28 y endometrial secretora, hay una disminución de LH y FSH debido a la retroalimentación negativa por esteroides y aumenta la secreción de progesterona y estrógeno y luego disminuye. Otro factor que puede llegar a influir en el ciclo es la píldora anticonceptiva. Muchas mujeres la usan y suele consistir en un estrógeno sintético combinado con una progesterona sintética en forma de comprimidos que se toman una vez al día durante las 3 semanas posteriores al último día de un ciclo menstrual. Por lo tanto, esto produce un aumento de la concentración de esteroides ováricos en sangre que se mantiene durante el periodo normal. Al inhibirse la secreción de gonadotropina por retroalimentación negativa, nunca llega a ocurrir la ovulación, por lo que todo el ciclo es como una fase lútea falsa, con concentraciones altas de progesterona y estrógeno y bajas de gonadotropinas. Por último, como este tipo de anticonceptivos tiene hormonas esteroideas ováricas, el endometrio prolifera y se vuelve a secretar de la misma manera que durante un ciclo normal. Para evitar que el endometrio crezca de forma anormal, hay que dejar de tomar los comprimidos tras 3 semanas. De esta manera descienden las concentraciones de estrógeno y progesterona y puede ocurrir la menstruación.